Pues vamos a entrar ya en materia, si no dispone de otra cosa. El tema de la inseguridad, pues cada vez se convierte en un rubro que no solamente afecta pues la seguridad física, eh, jurídica de los inversionistas, de los empresarios, sino que también pues ya es un riesgo inminente para el desempeño del turismo que pues con todo y las políticas del gobierno de la cuarta transportación, transformación, bueno, transportación porque se está Sí, transportando al también. más allá, pues ahí va, el sector turístico es inercial y aguanta todo, pero no sabemos si vaya a aguantar cada vez más alertas que están emitiendo precisamente por la inseguridad. El gobierno de Estados Unidos acaba de emitir una más y también a los canadienses para que pues tomen previsiones cuando viajen a 16 estados del país. Vamos a platicar con Irene Muñoz. Ella es CEO de Mahim Connect, especialista en temas turísticos, marcas turísticas, exfuncionaria vinculada al sector turismo, toda una profesional del sector. ¿Cómo estás, Irene? Ay, mil gracias por la presentación y gracias por la invitación. Muy buenas tardes. No, gracias a ti. Bueno, pues es que hay que darle el crédito a la persona. Tú eres toda una profesional, has estado precisamente en todo lo que tiene que ver con la promoción. Te tocó el momento, pues, donde nuestro país se colocó en el top 5 e Sí, incluso caray. más abajo. Y Sí, pues te, caray. te tocó también ver cómo se desmanteló el Consejo de Promoción Turístico, Fonatur, ProMéxico, en fin. Tú has hecho carrera precisamente en el sector turístico y en la promoción. ¿Qué opinas de estas alertas y de cómo la inseguridad pues puede de alguna manera, crees tú, vulnerar realmente al turismo más allá de las políticas de la 4T? Fíjate que en esta ocasión es de llamar la atención la forma en la que puntualizan en espacios turísticos. Por ejemplo, cuando Ken Salazar, el embajador, habló sobre estas alertas, decía en específico, Guerrero, evitar las zonas turísticas de Acapulco, Zihuatanejo e Ixtapa. Hacer este tipo de precisiones en donde específicamente estamos hablando de espacios que son de concentración turística y de atractivo turístico, sin duda sí pone un punto en un espacio en el que necesitamos revisar qué es lo que se está haciendo mal en el país para que se sigan generando este tipo de alertas que además no es en esta alerta de ahorita que es muy grave porque tenemos a Canadá y Estados Unidos poniéndonos a varios de nuestros destinos con el dedo en la llaga. En junio, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos había declarado en el 93% del país la inseguridad. Entonces, ahorita, pues no estamos en el 93 porque no pusieron a todos los estados, solamente se habían en ese entonces eliminado a Campeche y a Yucatán, ahorita no es el caso. Sin embargo, lo que sí está pasando, que no pasaba en otras ocasiones, es eso, hacer las puntualizaciones de en dónde no pueden ir. Por ejemplo, dicen Michoacán, no pueden ir, está incluida la reserva de la mariposa monarca. Perdón, ¿por qué hacer ese tipo de precisiones? Colima, hacen énfasis en no ir a Manzanillo, que es la zona turística del estado. Entonces, ¿qué es lo que podemos percibir en esto? Una cosa que sin duda nos afecta al país en lo general, no solo en el turismo, es la falta de seguridad y de políticas públicas en el tema y la implementación del mismo para que haya resultados. Y en el espacio turístico es ya el señalamiento específico de estos lugares sí turísticos, ya no nada más de los estados, para que las personas no vayan ahí. ¿Y por qué es tan preocupante? Bueno, pues nada más tenemos que recordar que la mayoría de nuestros turistas internacionales son de Estados Unidos, nada más de enero a junio pues, nos arrojaron 6.853.378 personas de turistas, y nuestro segundo emisor de turistas pues es Canadá con 803.295 turistas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Cuando tú todo el tiempo tienes una imagen de un país en donde se están llevando a cabo hechos delictivos sin control, no se detiene realmente a nadie y no hay una política pública estratégica para controlar la inseguridad, entonces tú sumas lo que te dice tu país más lo que las noticias están presentando y tú dime si te va a interesar venir a México. Es muy difícil, es muy complicado y sin duda el país
tiene una historia de excelencia turística y por supuesto van a seguir viniendo viajantes. Sin embargo, ya la puntualización, que eso de verdad es lo que más me llamó la atención de esta alerta, porque no pasaba así, ya la puntualización específica de espacios turísticos, ahí es en donde creo que vamos a empezar a vivir una realidad distinta en el turismo, porque ya no nada más son los estados, ya son tal cual los lugares en donde nosotros recibimos a los turistas. Y entonces sí estamos en un espacio de mucha preocupación para lo que pase con el sector. Sí, por supuesto, Irene, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, Rafael. Irene, y además de, por supuesto, controlar la inseguridad, que pues debe ser una prioridad no solamente para pues proteger a los turistas, cuidarlos, sino a todos los mexicanos, ¿qué otras cosas tendría que hacer nuestro país para contrarrestar estas malas noticias, estos warnings que, como tú mencionas, pues ya son muy puntuales? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que antes se contaba con un mecanismo de prevención de crisis, que al final esto es una detonación de una crisis. Y entonces los estados iban reportando cómo iban generándose los índices de inseguridad y a partir de ahí se establecían acciones o programas que pudieran contenerlo, por lo menos en las zonas turísticas, para hacer la zona segura. Lo que hemos visto en el último año es que han sido precisamente estas zonas turísticas en donde han ocurrido los hechos delictivos, como recordemos Puerto Morelos, ¿no? Hasta hace unos meses que incluso en las playas de un hotel, bueno, en la zona de un hotel, en el espacio de sus playas, hubo una balacera y esto pasa justo en los espacios donde antes se cuidaba que no ocurriera. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué se tiene que hacer? Como Estado, sin duda, necesitan generar acciones y programas de contención, hacer evaluación de riesgos de lo que va ocurriendo en el espacio de seguridad y poder entonces determinar cómo hacer zonas seguras para los espacios turísticos. ¿Y a qué voy con zonas seguras? No nada más es decir, bueno, pues va a ser Cancún, porque eso no es así, o va a ser Manzanillo, no es así. Es cómo estableces o delimitas la zona segura. Puedes poner policías turísticos, como en algún momento se tuvo aquí en la Ciudad de México, y estos policías turísticos y esta estrategia o acciones que tienes que hacer para implementar en la seguridad, ¿a dónde tienen que estar? Desde el aeropuerto o las terminales de camiones hasta ese recorrido que llevan a las zonas hoteleras, a las zonas restauranteras o de consumo, y a partir de ahí entonces empezar a delimitar para poder hacer que las ciudades también se vean beneficiadas con estas acciones de control respecto a la inseguridad. Oye, ¿Qué es Irene, lo que estamos viendo ahorita? Pues que no tenemos nada de eso. oye, Irene, me regreso al tema que estabas enfatizando, el cambio en la metodología para aplicar estos warnings o alertas, eh, siendo que Estados Unidos ya es más específico señalando destinos detallados. ¿Tú lo verías esto como una especie de reprimenda para nuestro país, una suerte de presión en el contexto pues de estas muy eh, difíciles relaciones que se están dando entre los gobiernos del presidente López Obrador y de Biden? Pues yo creo que sí, sin duda alguna, es una forma de llamar la atención también a México. Recordemos que el 8.6 del Producto Interno Bruto del país entraba por turismo. Ahorita con la crisis, quién sabe cómo vaya a quedar al final, pero sí a partir ya de lacerar los espacios turísticos dentro de la audiencia que precisamente es la mayor emisora de turistas a México, sin duda alguna estás tú señalando al país y le estás diciendo o resuelves el tema o vamos a dejar de visitarte, porque al final no todo mundo, cosa que sí es cierta y también vale la pena comentarlo, salen las alertas sobre turismo, las alertas sobre a dónde no ir, pero no necesariamente los viajantes se enteran. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque salgan, tienen que entrar al portal para poder revisar cómo están sus alertas y es muy poco la difusión que se hace en comparación con la difusión que hacemos en México. En México, sin duda, es una súper alerta por todo lo que nos puede generar y por cómo nos están llamando la atención para poder resolver los temas y volver a ser espacios seguros. En Estados Unidos, el turismo no necesariamente las ve y también eso permite que siga existiendo una inercia de visitas hacia México, pero esto no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos se vaya a quedar con un actuar como el de siempre, en donde solamente publicaban las alertas. Ahora sí, por la forma en la que se está haciendo énfasis,
me parece que ellos mismos van a hacer todavía mucha más publicidad de estas alertas y ahí es donde nosotros estamos en problemas. Y si no lo resolvemos, pues vamos a perder este turismo. Y recordemos que hay otros países que están aprovechando los espacios en donde ya no hay promoción de México para hacerse como espacios de excelencia turística. Y así podemos tener República Dominicana, así podemos tener Panamá y muchos otros que antes no tenían el liderazgo porque lo teníamos nosotros. Cuba incluso, ¿no? Por supuesto, Cuba. y además porque se han abierto rutas. Bien, pues Irene Muñoz, CEO de Majime Connect, te apreciamos muchísimo tu participación, el que nos des luz sobre este tema que sin duda pues debería llamar la atención de las autoridades. Es impresionante cómo se está lastimando a la actividad turística. Que pases muy buena tarde. Igualmente, y muchas gracias y muy buena tarde a todos. Igualmente, hasta pronto.